Eh, ¿Me quieren contar un poco a ver qué vieron hoy en teórico? Hoy vimos reglas de la derivación. Ahí va. Por ejemplo, cómo derivar una suma, cómo derivar un producto. ¿Eso vieron? Sí, sí. Está genial. No vimos regla de la cadena. Lo vamos a Bien, ver pasado mañana. está perfecto. Bien, bien. Bueno, iba a consultar. No sé si está el compañero que en la pasada preguntó por qué la velocidad era la derivada de la posición, pero estuvo buena la pregunta. Entonces, si les parece, nos tomamos 5 minutos para repensar eso un poquito más lento y digamos, no es algo puramente matemático, pero está bueno entender también eso. ¿Les parece? ¿O prefieren hacer ejercicio nomás? Y Bien, si tenemos Dale, tiempo, sí, podemos hagámoslo. estar aclarando. Dale. Entonces, la idea es esta. Supongamos que tenemos una partícula, o sea, partícula me refiero a lo que ustedes quieran, vamos a un auto, una persona, no sé, supongamos que es una partícula para despreciar dimensiones, ¿eh? Se mueve en un plano. Entonces venía de algún lado y hace algún recorrido ahí. Podemos pensar de la siguiente forma. Esto, pongamos acá el tiempo cero. Entonces podemos pensar que tenemos una función, vamos a llamarle d de t como era en la otra vez, función que representa la posición de la partícula. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a tiempo cero, d de cero me va a decir que está en este punto y no sé, por ejemplo, a tiempo 1 va a estar acá. Si yo le pongo algo entre 0 y 1 va a estar en algún lugar. Habíamos dicho que la velocidad promedio iba a ser, por así recordar, la velocidad promedio, la velocidad media, es el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado para recorrer esa distancia. Bien. Es la idea, esa era la velocidad media, la velocidad promedio. Por ejemplo, si yo a este punto de acá llego contigo a la 1 y supongamos que la distancia recorrida son, no sé, 10 metros, de 1 es igual a 10 metros, entonces la velocidad media va a ser, pongamos que estos segundos, hay que poner unidades por todos lados, 0 segundo, 1 segundo. La velocidad media va a ser 10 metros por segundo. Recorrió 10 metros en cuánto tiempo? 1 segundo. ¿Sí? ¿Eso se entiende? sí, Bien. Entonces, después dijimos, bueno, para la velocidad instantánea podemos pensar que hacemos lo mismo a la velocidad promedio, pero vamos acercando el tiempo final, digamos. Supongamos que estoy en este punto. Yo quiero saber la velocidad instantánea para este t en particular. Y yo puedo hacer, bueno, ¿cuál es la velocidad promedio entre este punto y este punto? ¿No? Sería velocidad promedio, va a ser la distancia que yo recorrí, eso va a ser la distancia del tiempo final menos la distancia del tiempo inicial, sobre lo que demora en recorrerlo. Tiempo final menos tiempo inicial. En el dibujo sería este tiempo inicial y el azul acá sería el tiempo final, por ejemplo. ¿Se entiende eso? Sí, Entonces, hay que hacer dos cosas. Primero,
cambiemos un poquito de nombre, o pongamos un nombre nuevo a esta cantidad. Definamos h como el tiempo final menos el tiempo inicial. Se me ocurrió a mí ponerle h, a esa cantidad le voy a poner h. Observar que con esto, ¿qué sucede? El tiempo final, ¿cuánto vale? Si vale esta igualdad. H más tiempo inicial. Ahí va, lo voy a poner así, pero es lo mismo, tiempo inicial más h. Entonces, este tiempo final lo puedo reescribir como tiempo inicial más h. Juntando estas dos cosas, la velocidad media la puedo escribir como la función posición en el tiempo inicial más un tiempo h, que sería justamente el tiempo que demoro, el tiempo que dejo transcurrir del tiempo inicial, menos la posición en el tiempo inicial dividido h. Dividido h porque llamamos a esto, llamamos h. ¿Y eso les suena parecido a algo, esa expresión? Sí, a la función de la derivada. Ahí va, sí, la derivada, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le falta a esto para hacer la derivada? Que H tienda a 0. Ahí va. Eso que h tiende a 0, fijarse que h es el tiempo que dejamos transcurrir, ¿no? Estamos en el tiempo inicial y h va a ser el tiempo que yo demoro de ir desde el tiempo inicial al tiempo final. Eso justamente es el tiempo empleado para moverme de acá a acá. Ejemplo. Entonces, decir que h tiende a 0 es ir acercando el tiempo final. El tiempo final cada vez más cerquita del tiempo inicial. Entonces, el tiempo que demoro va a tender a 0. Entonces, la idea es esa, yo puedo calcular en cada punto de estos, puedo calcular la velocidad promedio, la velocidad media, en cada uno de estos. Si yo acerco lo suficiente se formaliza como un límite, acerco bastante, hago que el tiempo que yo demoro en ir de acá al tiempo final sea 0, lo que voy a tener es la velocidad en este punto. Voy a tener la velocidad instantánea en ese punto. ¿Eso se entiende eso? O sea, la idea es pensar, la velocidad promedio son dos puntos distintos, y yo hago que esos dos puntos se acerquen tanto como yo quiera, voy a tener la velocidad promedio en un punto, pero la velocidad promedio en un punto es la velocidad en el punto, básicamente. Pueden pensarse así. Por ejemplo, este acá sería TI más un H. Yo achico el H y voy a estar más cerquita. Ese rojo va a ser TI más otro H. Y así puedo seguir achicando el H y estar cada vez más cerquita del tiempo inicial. Entonces la velocidad instantánea va a terminar siendo el límite cuando h tiende a 0 de la velocidad media. Entonces, la velocidad instantánea es el límite cuando h tiende a 0 de la posición en el tiempo inicial más h menos la posición en el tiempo inicial. Esto recuerden que es la distancia recorrida. Dividido h es el tiempo que demora en recorrer esa distancia. Pero ahora me doy cuenta de eso. Cuando aplico el límite, por definición, esto es la derivada de la función d. Me faltó un i acá. Entonces, la idea geométrica, digamos, es esa. Yo calculo la velocidad media entre dos puntos y después lo que hago es acercar esos puntos. Acerco la ventana de tiempo que estoy dejando pasarla, la hago tender a 0. Entonces, la velocidad media, esto entre muchas comillas, ¿no? La velocidad media en el punto en realidad no es una velocidad media, sino que es la velocidad en el punto, la velocidad instantánea en ese punto. ¿Se entiende la idea? ¿O confundió Sí. más? ¿Sí? Genial. Entonces sigamos con el práctico. Esto era porque te habían preguntado la vez pasada y me pareció interesante.
Volvamos al práctico entonces. Está por acá. Había quedado para hacer el D del 5, o sea, para hacer hoy, ¿no? El D del 5 y hablar un poco del 6. Entonces la pregunta que le hago es, antes de eso, antes del D5 o 6, ¿hay alguna duda? Profe, yo antes de eso hay uno que no pude hacer, que es el 2D. 2 Solo eso. D. Bien. Sí. ¿Y el 2B lo pudiste hacer? Sí. No sé por qué no puedo hacer el 2D. Bueno, lo vemos rapidito. Entonces el 12 era el ejercicio aquel de hallar la recta tangente en el punto que me daba. Entonces yo sé que I, o sea, pido un poquito rápido porque ya lo habíamos visto esto, pero pregunte cualquier cosa. La ecuación de la recta va a ser la derivada en el punto que me está dando, 1,5, por X más B, y bueno, después vimos dos métodos para hallar B. Si la función es la raíz, la derivada, ¿cómo era? 1 sobre 2 por raíz de x. 1 sobre veces la raíz de X. Por lo tanto, la derivada en 1,5, ¿cuánto me va a dar? Es 1 1 sobre 2. por raíz. 1 sobre 2 por la raíz de 1,5. Entonces, hasta ahora sabemos que I va a ser 1 sobre 2 por la raíz de 1,5 X más B. ¿Hasta acá llegaste? Sí. Lo que pasa es que pensé como que tenía que seguir, no sé, como simplificándola. Y pasa que el raíz de 1,5, no sé si se puede poner más cortito. Es lo que hablamos siempre. Por ejemplo, si tenemos un tercio, en realidad lo dejamos como un tercio. Bueno, un tercio sería 0,3 infinitos 3. Como no podemos escribir infinitos 3, lo dejamos como un tercio. Así como la raíz de 2, tampoco la podemos escribir, o pi. No podemos poner toda la cifra de pi, entonces lo dejamos como el simbolito nada más. Lo que pasa es que quedan números horribles. Quedan. Bueno, eso es. Depende de la persona. Pero esto es, digamos, para que la igualdad valga, tiene que ser así. Uno acá puede aproximar y fijarse en la calculadora y tomar las tres primeras cifras, pero normalmente No, no. yo empecé a hacer con fracciones, tipo cambiar 1,5 por 2 tercios y después está, no sé. Sí se puede hacer, digo, pero está bien dejarlo así. A ver, 1,5 está bien, son 2 tercios. Entonces la raíz de 1,5 es la raíz de 2 tercios, que es la raíz de 2 sobre la raíz de 3, y ahí fuimos. Ahí fuimos porque... A ver, Después hice como una fracción equivalente y lo multipliqué por raíz de 3 sobre raíz de 3 y me dio raíz de 6 sobre 6 y tal. Pero tal, no era necesario. que sí, o sea, lo puedes escribir distinto, pero más reducido que esto. Porque, ¿qué pasa? 2 y 3 son primos. Entonces, esto no se puede reducir más ya. 2 tercios es la fracción reducida ya. Entonces, la raíz de eso ya debería de quedar reducido también. Sí, digo, si les molesta dejarlo así, como que acá ya aparezca una coma, lo que pueden hacer es eso, escribir esto como 1 igual 1 sobre 2 y la raíz de 2 tercios, por ejemplo. Eso es equivalente y está bien. Estaba genial. No sé si querés terminarlo o era esa nomás la duda. No, era eso. Era porque yo no sabía dónde parar de simplificar. Ahí está bien. Bien. No, está bien la pregunta, digo. Pero por lo general es eso, si... Fijarse que es lo que les decía recién, el 2 tercios ya es la fracción reducida porque son primos. ¿Se acuerdan aquello que hacíamos de la factoración en números primos? Cuando llegamos a primo arriba y abajo, no se podía reducir más. Entonces al aplicar la raíz, tampoco vamos a poder seguir reduciendo. Podemos escribirlo de forma distinta, eso que vos decías, por ejemplo, multiplicar y ir por raíz de 3, nos va a quedar raíz de 6 sobre 3,
pero no es la fracción reducida tampoco. Es la misma fracción, es mitad distinta, digamos. No está mal, pero digo, no es necesario hacer ese paso porque es como está quedando el círculo, no está simplificando nada. Bien. Bueno, le va a pasar 1000 veces eso, ojo. A mí me sigue pasando, a veces llegas a un punto y decís, bueno, ¿y acá sigo o no sigo simplificando? Y eso es práctica nomás, no queda otra. Bien. ¿Más dudas antes del 5 parte D? No, profe. Bien. Entonces veamos el 5 parte D que había quedado, conversamos un poquito del 6, y después nos metemos en el práctico 6. Práctico 6 es sobre lo que estuvieron viendo hoy, la primera parte. Y después tiene un poco de regla de la cadena, pero bueno, como todavía no vieron ese día, no vamos a ver nada del práctico de eso. Ahora, ¿no? Vamos a ver después. Recordemos un poquito de qué era el 5. Que hemos hablado de la parte A, ya ahora la parte B. Tenemos un proyectil que se soltaba a una altura de 1 kilómetro del suelo. Y nos decía que la posición o la distancia recorrida venía dada por esta función. Por t al cuadrado. Entonces, ¿se acuerdan cómo hicimos la parte A? ¿Cómo calculamos el tiempo que tarda en llegar al suelo? Habíamos cambiado dt por 1000, Ahí va. después despejamos. No, la idea era, D me está diciendo la distancia recorrida. Y yo si los suelto a 1000 metros de altura, que llega al suelo quiere decir que recorrió 1000 metros. Entonces, la parte A era decir, bueno, va a llegar al suelo cuando la función D sea 1000. Entonces teníamos 1000 es igual a 4,9 por t al cuadrado, y ahí despejamos t. Bien. 4,9 es igual a t raíz. La parte B me decía calcular la velocidad media en todo el recorrido. ¿Y eso cómo habíamos hecho? Primero hay que escribir la ecuación de la velocidad media y Ahí va. después reemplazar valores. La velocidad media podemos decir que es la velocidad final menos... Bueno, en realidad no. La velocidad media va a ser la distancia recorrida. Dividido el tiempo de comido. Ahí va. Distancia recorrida, que va a ser distancia en el tiempo final menos distancia en el tiempo inicial, dividido lo que demoro. Tiempo final menos tiempo inicial. Ahora, el tiempo inicial, ¿cuánto vale? El t sub 0. ¿0? Pero ¿No? El tiempo inicial vale 0. Entonces esto va a ser la distancia en el tiempo final menos 0, así que 0 no pongo, sobre el tiempo final menos 0, o sea que el 0 no pongo. O sea que la distancia en el tiempo final, es decir, la distancia que recorrí, dividido el tiempo final, es decir, el tiempo que demoré en recorrer esa distancia. Entonces la distancia en el tiempo final. 1000 metros. 1000 metros. Y el tiempo que demoré fue lo que hallé en la parte A. Es la raíz de 1000 sobre 4,9. O sea que al hacer esa cuenta vamos a tener la velocidad media. La parte C me pedía calcular la velocidad final, es decir, la velocidad instantánea en el instante que toca el suelo. Y ahí es cuando viene de la mano lo que veníamos haciendo recién. ¿Cómo se calculaba la velocidad instantánea en un tiempo?
Es la derivada de la posición en ese tiempo. Ahí va, es la derivada de la posición. Y la posición nos dice la letra que es 4,9 t al cuadrado. Entonces la derivada de 4,9 por t al cuadrado. Con lo que vieron hoy en teórico, ya lo podemos resolver de vuelta. ¿Qué aplicamos ahí? No recuerdo bien, ¿no se puede sacar el 4,9? O sea, Ahí va. 4,9 por Sí. derivada de t cuadrado. Exacto. Las constantes cuando están multiplicando es como que salen para afuera, la derivada no le hace nada. Entonces Quedaría 4,9, dale, por 2 por t. ahí va. Entonces es la constante por la derivada de la función que sí depende de t, y la derivada de t cuadrado es 2t. Entonces va a ser 4,9 por 2t. 4,9 por 2 es 9,8. 9,8t. Entonces la velocidad instantánea es 9,8t. Y la letra me decía calcular la velocidad final, es decir, la velocidad instantánea al instante que toca el suelo. Entonces, ¿cuál es el t que tengo que usar? Cuando llega a los 1000 metros. Ahí va. ¿Y cuánto vale? ¿Sé cuánto vale eso? 14,29 era. Bueno, si más allá del número, es lo que calculamos en la parte A, ¿no? El tiempo que demoraba en llegar al suelo. Acá. O sea, el tiempo que tengo que usar en la parte C es justamente lo que me pidió en la parte A. Entonces, la velocidad final va a ser la velocidad en el raíz de 1000 sobre 4,9. Que va a ser 9,8 por la raíz de 1000 sobre 4,9. Bien. Entonces, hasta acá llegamos la vez pasada. Lo que me había quedado ver era la parte de que dice, calcular la altura a la que el proyectil tiene como velocidad la mitad de la velocidad final. Se les preguntó, ¿alguien intentó hacer esa parte? No importa, lo intentamos hacer ahora. Literalmente lo que hicimos hasta ahora. Calcular el tiempo en que llega al suelo, o sea que sabemos el tiempo en que demora llegar al suelo, sabemos la velocidad media y sabemos la velocidad instantánea con la que llega al suelo, es decir, sabemos la velocidad final. Entonces ahora me está preguntando la altura a la que el proyectil tiene como velocidad la mitad de la velocidad final. Entonces, la altura, ¿qué función me la da? La distancia. La distancia. La distancia me da la altura. Y yo para conseguir la altura, ¿qué tengo que darle a la distancia? ¿La distancia de qué depende? Ah, el tiempo. La distancia depende del tiempo. Entonces, me pide una distancia. Calcular altura, o sea, me pide altura que es la distancia. Yo para calcular la distancia necesito tener un tiempo. Y ahora, ¿cómo hago yo para calcular ese tiempo? Digo, no es cualquier tiempo, ¿no? Lo que tengo que encontrar es el tiempo. ¿Qué tiempo tengo que ponerle? A ver. La velocidad final dividido 2. Bueno, La puede ser mitad, que sí. la mitad del trayecto. Ahí va, puede ser que sí, pero se me La saltaron ve- un paso, está bien el razonamiento. Pero tengo que La- poner el tiempo a la cual la velocidad es la mitad de la velocidad final. Entonces sería dividido 2. El tiempo dividido 2. Bien, vamos a poquito. Está bien cómo es la función, porque es lineal, digamos, tiene exponente 1. El razonamiento sería el siguiente. La altura viene dada por d de t igual 4,9 por t al cuadrado. Ahora, para encontrar altura a la cual la velocidad es la mitad de la velocidad final,
tenemos que conocer el tiempo en el cual, eso, digamos, el tiempo en el cual la velocidad es la mitad de la velocidad final. Entonces, ustedes dicen que va a ser el tiempo final dividido 2. Profe, ¿Sí? la velocidad, a medida que avanza, va variando. O sea, no, me cuesta entender que en la mitad de la distancia la velocidad sea la mitad. Cuando a mitad de distancia la velocidad va aumentando, siempre va aumentando. Bueno, por eso todavía no llegamos a eso. Eso fue lo que dijeron los compañeros. Estoy haciendo el razonamiento bien despacito. Cierto que la velocidad varía con el tiempo, porque acá estaba la ecuación de la velocidad. Es esta. En tiempo cero, la velocidad es cero, y a medida que el tiempo aumenta, va a caer más rápido. La velocidad a tiempo 1 segundo, digamos, va a 9,8 metros sobre segundo. En 2 segundos va casi a 20 metros sobre segundo. En 3 segundos. Pero lo que sucede, que por eso decía que los compañeros se adelantaron, pero estuvo bien el razonamiento, hay que tener cuidado, es que esto es lineal. Si yo duplico el tiempo, duplico la velocidad. Si yo triplico el tiempo, triplico la velocidad. Porque acá no hay un exponente, no hay nada raro. Diferente la distancia, que la distancia tiene un cuadrado. Si yo duplico el tiempo, la distancia no se duplica, la distancia se cuadriplica. ¿No? Por ejemplo, d de 1 es 4,9. Entonces yo pongo la distancia en el tiempo 2, va a ser 4,9 por 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado es 4. Entonces yo dupliqué el tiempo, pero la distancia se multiplicó por 4. Entonces, en este caso, por ejemplo, no pasaría que la distancia, digamos, lo que no pasaría es que va a llegar a 500 metros a la mitad del tiempo. La mitad recorrido no se va a hacer en la mitad del tiempo, justamente porque la velocidad cae más rápido. Pero acá la pregunta es al revés. Acá, o sea, lo que quiere decir esto es que esto no va a poder ser 500 metros. Eso es lo que nos dice eso que acabamos de hacer. Pero el tiempo sí va a ser la mitad. De vuelta, en este caso, siempre hay que plantearlo despacio. Va a ser la mitad porque el tiempo, porque la velocidad es lineal, la velocidad depende solo de t. Entonces, para esto, usamos que la velocidad está dada por la velocidad instantánea, está dada por d de t igual 9,8 por t. ¿Qué están hablando en el chat? La aceleración es constante, sí, pero justamente hay aceleración, es constante y no vale cero. Entonces, como está acelerado, la velocidad cae más rápido. Bien. El razonamiento es, nos pide calcular la altura en la cual el proyectil tiene la mitad de la velocidad que la mitad final. Entonces, primer paso, la altura viene dada por esta función. Ahora, yo para saber la altura, necesito conocer el tiempo. ¿Y cuál tiempo tengo que conocer? Bueno, tengo que conocer el tiempo en el que la velocidad va a ser la mitad de la velocidad final. ¿Ok? Quiero saber la altura en que la velocidad va a ser la mitad de la velocidad final. ¿Hasta ahí se entienden? Sí, Sí, Entonces lo que yo digo es, para hallar eso, hay que usar la función de la velocidad ahora, para hallar ese tiempo. ¿No? Porque podemos poner, queremos que la velocidad sea la velocidad final sobre 2. Entonces la velocidad final estaba por acá, era esto. 9,8 por raíz de 1000 sobre 4,9. Entonces, velocidad final es 9,8 por la raíz de 1000 sobre 4,9. Por lo tanto, la mitad de la velocidad final va a ser esto dividido 2. Ahí va. Y yo lo que quiero es encontrar el tiempo en el que eso pasa. Entonces yo quiero encontrar el tiempo en el que 9,8 por t me da esta igualdad. Queremos encontrar este t.
Esta igualdad sale de la velocidad. Toda velocidad siempre va a ser 9,8 por un tiempo. En particular, la velocidad final sobre 2 va a ser 9,8 por algún tiempo, que queremos ver cuánto vale. ¿Ahí me siguen? Sí. Yo me perdí un poquito. Bien. ¿En qué parte? Entendí hasta que dividiste ahí entre dos porque queremos la velocidad, la mitad de la velocidad final. Bien. Yo lo que digo es, esto es una velocidad. En particular es la mitad de la velocidad final, pero es una velocidad. Por lo tanto, yo lo tengo que poder escribir así, porque eso que está en rojo que acabo de subrayar en verde es la velocidad en cualquier tiempo. En particular, la velocidad final sobre 2 tiene que ser 9,8 para algún t específico, que no sé cuánto es todavía, es lo que yo quiero saber, quiero encontrar cuál es el t en el cual la velocidad es la velocidad final sobre 2. Esto me dice la velocidad en cualquier tiempo. Y yo lo que quiero es encontrar el tiempo que hace que esa velocidad sea esta. Ok, creo que entendí. ¿Bien? Entonces, ahora juego con esto que está acá. Quiero encontrar el tiempo que hace que esta igualdad valga. La única incógnita acá es el t. Observar lo siguiente, acá es fácil, como decía el compañero, ya lo tenemos básicamente. Esto es 9,8 por la raíz de 1000 sobre 4,9 dividido 2 es igual a 9,8. Esta es la igualdad que tenemos y queremos encontrar t. Entonces, ¿cuánto vale t? La raíz de 1000 sobre 4,9 sobre 2, Ahí porque va. cuando pasas del 9 para el 8, con 8 Estoy de para el acuerdo. otro lado, Interesante. Esto es esto, digamos. Por lo tanto, todo esto que está acá tiene que ser esto. Pero cuando pasamos el 9,8 dividido en 2, hace que esto se vaya. Recuerden que esto, que está acá, era el tiempo final. Entonces, efectivamente, la velocidad, o sea, vamos a llegar a una velocidad que sea la velocidad final sobre 2 en el tiempo final sobre 2. Que fue lo que dijeron ahí al principio. Pero el razonamiento es este. Bien. Entonces, el tiempo buscado es el tiempo final sobre 2. Pero ojo que ahí no termina el ejercicio, porque el ejercicio me pedía la altura a lo que esto pasaba. Acá recién encontramos el tiempo, ¿no? Habíamos dicho que esto era 14 con algo, entonces lo que estamos diciendo es que en 7 con algo segundos va a llegar a esa velocidad, pero no sabemos qué altura va a estar todavía cuando llegue a esa velocidad. Entonces para eso, vamos al principio, o partido por esto, ¿no? La altura viene dada por esta función, queríamos encontrar el t, que teníamos que usar, para encontrar el t fuimos con la velocidad, encontramos el t, entonces ahora hay que volver acá. La altura buscada es esta función reemplazando el t con esto. Duda, profe, el 9,8 pasaba estando, ¿no? No, está dividiendo, está multiplicando acá. Ah, está. La altura buscada es la distancia en el tiempo final sobre 2. Y eso es 4,9 por el tiempo final sobre 2 al cuadrado. Vamos a taparlo acá abajo. La voy a seguir un poquito más. Esto es 4,9 por la raíz de 1000 sobre 4,9 sobre 2 al cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahí?
70. Decís que todo esto da 70. Ah, bien. Lo que podemos hacer es aplicar propiedad de la potencia con las fracciones. Cuando teníamos una potencia era aplicar la potencia al numerador y aplicar la potencia al denominador. Entonces, cuando le aplico al numerador, me queda 1000 sobre 4,9, es decir, se me va la raíz. Y cuando le aplico al denominador, me queda 2 al cuadrado, que es 4. ¿Cómo puedo seguir simplificando esto? Mil por 4 sobre 4,9. No, pará. No. Fijarse que este 4,9 está multiplicando y acá está dividiendo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, eso iba a decir, ahí se te anulan. Este se va con este, me da 1. Entonces termina dando 1000 sobre 4. ¿Entiende la idea? La idea del razonamiento, más allá de la cuenta después igual se hace una calculadora o lo que fuese, pero lo importante acá es el razonamiento ese. Queremos una altura inclinada por la distancia. Para encontrar la distancia damos un tiempo. Para encontrar el tiempo usamos la función velocidad porque nuestra condición viene en la velocidad. Subo. ¿Qué tanto? Bien. De nada. Entonces, repito eso de vuelta. Queremos una distancia. Necesitamos el tiempo. El tiempo que ocurre en el evento que queremos. En este caso, el evento que queremos es que la velocidad sea la mitad de la velocidad final. Por lo tanto, para hallar el tiempo, vamos a usar esa condición. Para hallar el tiempo, usamos que queremos que la velocidad final, que la velocidad en ese punto sea la velocidad final sobre 2. Porque recuerden que la letra es encontrar la altura a la cual la velocidad es igual a la velocidad final sobre 2. Entonces queremos una altura. Pero la condición viene dada por esto. Queremos que la velocidad en esa altura sea la velocidad final sobre 2. Entonces de acá podemos despejar el tiempo. De acá despejamos el tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad final la conocemos. Todo esto es un número. Y esto es una función que depende de t, la que recuerden que era 9,8 por t. Por lo tanto, como lo que está a la derecha de la igualdad es un número, yo puedo despejar el t. Entonces, una vez que tenemos el tiempo, cuando conseguimos el tiempo, fue mucho tiempo, cuando conseguimos o hallamos el tiempo, calculamos la altura.
Profe, la altura te puede haber dado 343. A mí me dio 250, pero puede ser que haya equivocado en algún lado. Por eso digo, las cuentas, hay que revisarlas, tienen que estar bien, pero lo que me interesa del ejercicio es que se entienda el razonamiento. Entonces vamos a ver las cuentas. A ver. La velocidad final sobre 2 era, la velocidad final era esta, 9,8 por 1000, o sea, por la raíz de 1000 sobre 4,9, así que sobre 2 es eso sobre 2. Queremos encontrar el tiempo. Entonces, para hallar eso, igualamos la velocidad final sobre 2 a la velocidad instantánea. 9,8 dividido todo esto, tiene que ser igual a 9,8 por t. Ahí tenemos el tiempo. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Te da como 70 ahí esa parte. No sé, no hice la cuenta, porque después se me van las raíces cuando elevo todo al cuadrado. Entonces, tenemos esto. El tiempo va a ser, si acá tengo 9,8, acá tengo 9,8, el tiempo va a ser lo que está en azul. Y ahí recordé, bueno, pero 1000 sobre 4,9 y todo eso raíz era el tiempo final. Por lo que hallamos en la parte A. Dice, básicamente, esto dice que el tiempo en el cual la velocidad va a ser la mitad de la velocidad final es la mitad del tiempo final. Eso es lo que dice esto que hallamos acá. Entonces después la altura buscada va a ser la distancia que recorrí para ese tiempo. Entonces ahí hago la cuenta nada más. 4,9, el tiempo era esto que estaba acá, en azul, pero es al cuadrado, porque la distancia era 4,9 por t al cuadrado. Y habrá que operar. Aplico la raíz, aplico el cuadrado arriba, el cuadrado abajo. Y después opero. Propiedad de las fracciones. ¿Sí? ¿Dudas de esto? No, profe. Entonces, consejo. Somos conscientes que a veces cuesta hacer lo que voy a decir, pero traten de hacerlo. Traten de no calcular en la calculadora cada paso que hacen las cosas. O sea, por ejemplo, acá el t, está bien, sí, pueden poner a ver cuánto es la raíz de 1000 sobre 4,9, dio 2, o sea que... Pero al hacer eso en la calculadora van a estar recortando cifras. Y después cuando venían acá en realidad se iban las raíces y se iba todo y quedaba bastante simple. La expresión sin tener que andar aproximando, poniendo decimales, nada. Entonces, siempre lo ideal es tratar de llegar lo más posible sin usar la calculadora, en el sentido de sin aproximar fracciones y cosas, simplemente aplicando propiedades de los cuadrados, de las fracciones, lo que vimos, práctico 1 y 2. Y después sí, está, bueno, cuando llegamos acá, si hubiese una raíz más o algo por alguna razón, sí, está, me puedo fijar en la calculadora cuánto es. Pero si se fija pasa eso, o sea, acá alguien puede hacer la cuenta si quieren. Si acá hacen esta cuenta en la calculadora, después le van al cuadrado y multiplican por 4,9, no le va a dar exactamente el tiempo que hay, aproximando. Están poniendo algunas cifras. Bien. Bueno, seguimos entonces. Veamos el último. Dice, se considera las funciones f de x seno de x y las funciones g de x igual coseno de x, y me da acá los gráficos. La de arriba es el gráfico de seno y el de abajo es el gráfico de coseno. Voy a copiarlo. Entonces, en azul el seno, en verde el coseno. Y me dice, de la observación del gráfico, o de ambos gráficos en realidad, deducir
los siguientes valores de f' y valores de g. G es el coseno, f es el seno. O sea que f' sería la derivada del seno. ¿Se entiende qué es lo que piden? Sí, sí. Sí, profe. O sea, vamos a copiar esta tablita y vamos a hacer algunos. Empecemos con los de g, que son un poco más fácil, porque no hay que hacer derivadas, nada. G era el coseno, lo que está abajo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale g en 0? Según el gráfico. 1. 1. Es este puntito de acá arriba, ¿no? Otro color, es este puntito de acá arriba. Así que g en 0 vale 1. ¿Cuánto valdrá g en pi sobre 2? 0. 0. Es este punto de acá. Así que g en pi sobre 2 es 0. ¿Cuánto valdrá g en pi? Menos 1. Menos 1. Ahí no está marcado, pero acá está 3. Es 3,14, está por acá. Anda por Hay un ahí, punto ahí acá va. que vale menos 1. Así que el coseno en pi es menos 1. ¿Cuánto valdrá en menos 3pi? No, 0 no. Menos pi sería menos 3,14. Menos 3pi sería menos 9 con algo. Algo que está entre menos 9 y menos 10. Entonces, ¿cuánto vale el gráfico? O sea, ¿a qué altura tiene el gráfico, digamos, en ese punto? Para mí es 0. Bien, es menos 1, ¿no? Porque algo Ah, entre tenés menos razón. 9 y menos 10, de punto que está acá. Bien, gracias, profe. De nada. Entonces, la idea es esa, es fijándose, por ejemplo, en 2pi, bueno, dijimos que era 3,14, o sea que 2pi va a ser 6 con algo. Justamente están puestos los valores donde vale menos 1, 1, 0. O sea que siempre va a ser uno de esos tres. ¿Acá? ¿Venimos bien? Sí. Sí. Bien, también puede ser pensando en la circunferencia, está bien. Eso es una buena idea. Pensando en el círculo trigonométrico también sale. Bien, Sofía, ¿qué parte no entendiste? No entendí cómo sacar los valores, eso que estás poniendo en la tabla, y anoté por el gráfico. O sea, al principio sí, pero después me empecé a perder. Bien. Entonces hay que entender que el gráfico de G es este verde que está acá. Y hay que entender siempre cómo es que se hace el gráfico. El gráfico es, acá va el X y en la vertical va el G de X. La imagen. Entonces yo quiero saber cuánto vale, por ejemplo, la función G en 0. Tengo que ver qué altura tiene la función G, por qué altura pasa el gráfico, si querés, cuando X vale 0. Entonces cuando X vale 0, la función pasa por acá arriba, que tiene altura 1. Ah, genial. Gracias. De nada. Y lo mismo con todos. En pi sobre 2 tiene altura 0 porque está en el eje. Entonces G en pi sobre 2 vale 0. Y así. Bueno, ahí Ignacio da una buena ayuda. Pueden ver la clase de teórico sobre esto. La virtual de teórico, la de Ernesto. Dice que está muy buena. Entonces vayamos ahora con lo otro que es un poquito más difícil. Que es la derivada de la función en azul, que era el seno. Entonces, ¿cómo será que a partir del gráfico de la función podemos saber o estimar cuánto vale la derivada de la función? ¿Cómo hacemos eso? O sea, solo viendo la gráfica hay que deducir. Sí. Estás viendo la gráfica y usando cosas que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Es que yo estaba pensando en trazar la ecuación de el límite de seno de x cuando h vale 0.
Pero ojo que la derivada del seno no es el límite de seno cuando h vale 0, ¿no? Es el límite del seno de x más h menos el seno de x sobre h. Ahí va. Creo que lo dije mal. Bien, pero este límite no se puede hacer así nomás. Esta derivada no es tan fácil. Porque si hacemos h tender a 0, lo de arriba vale 0 y lo de abajo vale 0. Y me queda 0 dividido 0. Entonces no es como el de x al cuadrado o el de la raíz, que se puede hacer más o menos rápido. Este hay que usar una otra técnica que no vimos. Por eso mismo es que no pide calcular la derivada. Esto ya sería calcular la derivada. Simplemente dice, bueno, mirando el gráfico, tratar de estimar cuánto sería la derivada. Una consulta, cuando estamos en 1 o en -1, ¿En cuál de los dos? en el coseno, Ajá. ¿En 1 en altura decís? sí. Ajá. No se entendí bien la letra, pero ahí o sea, la tangente sería horizontal, ¿no? La derivada no sería 0. Ahí va por ese lado lo que tenemos que hacer con la del seno. Sí. Tu pregunta, la respuesta es sí. Y eso es lo que hay que pensar acá, como decía Tamara. Hay que recordar que la derivada me da la pendiente de la recta tangente. Ahí la pendiente era algo que me decía si la recta crecía o decrecía. Por ejemplo, yo me paro en este punto acá. ¿Cómo será la recta tangente ahí? Horizontal. Horizontal. Es 1. Ahí va, la recta tangente es horizontal. Ah, ¿en 0? ¿En 0? Entonces 1. Bien, vamos a poco. La recta acá tangente es horizontal. Y está a altura 1. Eso quiere decir que la recta tiene esta forma. ¿Cuánto vale el coeficiente angular acá? Con la pendiente. 1. Vale, 0. Vale 0. ¿No? Porque esto es lo mismo Ah. que 1 más 0 por x. La pendiente es lo que multiplica x. Entonces, en este punto, la derivada es 0. Eso es lo que está diciendo. La pendiente de recta tangente en ese punto es 0. Este punto justamente es pi sobre 2. Amigo, pues acá está pi. Estás a mitad de camino, así que es pi sobre 2. Por ejemplo, viendo gráfico, podemos ver que la derivada del seno, el seno es el gráfico azul, entonces la derivada del seno, cuando la evalúo en pi sobre 2, me da 0. Entonces, puedo ir acá, la derivada del seno, cuando la evalúo en pi sobre 2, es 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos? Sí. Ahí va. Sí, Ignacio, cuando tiene pendiente 45 es 1. Porque recuerden que me dan la derivada es la pendiente, pero también es la tangente del ángulo que forma la horizontal con la recta. En 45 grados era justo donde el seno era igual que el coseno, ¿no? Y la tangente era el seno sobre coseno. 45 grados o pi sobre 4 radianes era uno de los 2 grados, de los 2 ángulos, perdón, en donde el seno era igual que el coseno. Entonces justo cuando acá ponen pi sobre 4, esto vale 1. En el otro lugar, digamos, si le sumamos 90 grados a esto, ahí va a valer menos 1. Porque ahí apunta hacia abajo. Digamos, si esto es 45, sumarle 90 grados es así. ¿No? Acá hay 45 grados. Y acá hay 45 más 90. Ahí va. Entonces, justo los puntos que me pregunta de vuelta va a ser como el tema del coseno. No me va a preguntar la derivada en, no sé, acá. Ni idea cuánto es la pendiente ahí. Me lo va a preguntar, si se fijan, siempre es en puntos donde la derivada es máxima o mínima, donde tengo la máxima pendiente y la mínima pendiente. Entonces, ahí va, veamos en pi. En pi la recta tangente va a tener que ser algo así. O sea que el ángulo que forma con el eje OX es lo que decíamos hoy, es 90 grados más 45 grados, equivalentemente es pi más pi sobre 4. O sea, 5 pi sobre 4. La tangente de 5 pi sobre 4 es menos 1. De vuelta piensen en el ciclo trigonométrico.
Siempre está bueno tener eso en mente. Cinco pi sobre 4 sería sobre 4, que está acá, más pi, que va a ser por acá. Y este es el ángulo en cuestión. Este es 5 pi sobre 4. Entonces, ¿qué pasa? El coseno y el seno, el número, digamos, es el mismo. Pero el coseno es negativo, porque me fui hacia la izquierda del cero, y el seno es positivo, porque me fui hacia arriba. Entonces, numéricamente el número, digamos, es el mismo, pero el signo son distintos. Por lo tanto, la tangente en ese ángulo va a ser menos 1. Bien. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. La idea es haciendo eso, claro. Veamos otro punto de ejemplo. A ver. Menos 2pi, por ejemplo. ¿Cuánto dicen ahí que es? ¿0? ¿Cómo luciría la recta tangente si la pendiente fuese 0? Ahí va. Si fuese 0 la pendiente, la recta tangente sería horizontal. Pero si yo pongo una recta horizontal, esto no es tangente, porque eso cruza el gráfico de un lado a otro. Entonces la que es tangente en realidad es así. Bueno, más o menos así. Y esta tenía pendiente menos 1, porque está hacia abajo, esta tiene pendiente 1. Entonces, en menos 2pi, vamos a tener pendiente 1. ¿Dónde está menos 2pi? Ni siquiera está hasta la menos 2pi. Bueno. Si estuviese, sería 1. El que sí está es pi, era menos 1. Bueno, acá también es 1, este sí está en la tabla. Fíjate que en este punto es igual que en este punto. Comentario. Para que no se hagan corriendo. No es evidente que vaya a ser 1 o menos 1. Podría ser cualquier otro número. Simplemente saben que acá es algo positivo y saben que acá es algo negativo en principio. Porque la pendiente sube, digamos, la recta sube o baja. Eso es lo que dice o que es positivo o negativo. ¿Cómo sabemos que es 1 o menos 1? Bueno, ahí es por el tema de que están en el ángulo justo en donde cambia esto. Como decía hoy Ignacio, creo que fue, este es 5pi sobre 4 o 90 más 45. Y este es sobre 4, 45. Justo está en ese ángulo. Como está en ese ángulo, o sea, la tangente, ¿no? La tangente tiene ese ángulo. Ahí es cuando saben que vale 1 o menos 1. De vuelta porque son cuando el seno y el coseno son iguales a menos un signo, depende del caso. Entonces la idea es completar esta tabla ahora. La de G de vuelta es más o menos simple, porque bueno, es mirando el gráfico nada más, viendo la altura, no hay que hacer nada de recta tangente, nada. La de F, la derivada de la F, ahí sí hay que ir pensando un poco, bueno, en el punto en que me paro, la tangente va a ser horizontal, va a ser creciente o va a ser decreciente. Dependiendo del caso, va a ser 0, 1 o menos 1. ¿Sí? Y fijarse acá que hicimos los tres primeros y estos coinciden. En 0, la derivada del seno me da lo mismo que el coseno. En pi sobre 2, la derivada del seno me da lo mismo que el coseno. Y en pi, la derivada del seno me da lo mismo que el coseno. Entonces, ¿cuál es la pregunta obvia que uno haría? La derivada de seno es coseno. Ahí va, ¿no? Uno probó en 3 puntos y dice, ¿será que siempre vale eso? La respuesta es que sí. De hecho, acá lo preguntan, ¿será cierto que? La respuesta es que sí. Demostrarlo no es tan fácil. Entonces, por ahora lo vamos a usar nada más. Bueno, hay que usar algún truquito, algo cuando se hace el límite. O sea, demostrarlo con el límite, que h tiende a 0, bla, bla. No es tan sencillo probar eso y que se vuelva. Pero es cierta. O sea, la vamos a usar. O sea, en el práctico 6, por ejemplo, si ahora aparece en un momento que hay que derivar un seno, ya hay que acordarse que eso va a ser el coseno.
Ok. Genial. ¿Dudas de esto? No, profe. ¿Mm? Entonces vayamos con el práctico 6. El primero es un poco más de aplicaciones, parecido a física, así como el de la velocidad y eso. O sea, tiene que ver con velocidad, de hecho. Pero es un poquito distinto. Leemos la letra y la pensamos un ratito. Dice, caída libre en un pequeño planeta sin aire. En un pequeño planeta sin aire, una roca cae hasta el fondo de una grieta 20 metros hacia abajo, con trayectoria I de t igual g por t al cuadrado. Donde t está dado en segundos y g es la constante gravitacional del pequeño planeta. No hace falta saber qué quiere decir constante gravitacional, es una constante que tiene que ver con la gravedad, para la redundancia, pero lo que sabemos, lo que nos interesa a nosotros es que la distancia, la trayectoria, o la distancia en la que cae, lo que se mueve, como quieran llamarle, viene dada por esa función. Ustedes le dan un t y él le dice cuánto se movió o cuánto cayó. Entonces dice, sabemos que la roca alcanza el fondo de la grieta en 4 segundos. Entonces tenemos 3 datos importantes ahí en ese enunciado. ¿Cuáles son? Es la altura recorrida Ahí va. y el tiempo en que la... Ahí va. La distancia que recorrió, tengo el tiempo que demoró y qué otro dato importante tengo. Ahí va. Tengo que, o sea, sé cómo se comporta la trayectoria, o sea, cómo se mueve eso. El resto es idioma español, digamos, el resto es conectores y frases para entender el contexto. Pero los datos que me importan son, cae de 20 metros, demora 4 segundos, y la trayectoria viene dada por esta función. Entonces, la parte A me dice determinar el valor de G, esta constante que aparece acá. Entonces, quiero que piensen un segundo y, bueno, lo hacemos entre todos, o alguno me va diciendo, a ver cómo podríamos hacer para, con esos datos que tenemos ahí, encontrar cuánto vale G. Reemplazando los valores en la fórmula. Pero la fórmula solo tiene un parámetro o una variable que es t. Yo podría usar eso sí, tengo un t que es 4 segundos. Pero eso no me alcanza. Cuando recorre 20 metros, o sea, IDT, el tiempo son 4 segundos. Ahí va. Es parecido a lo que hacíamos hoy para allá del tiempo final. Que decíamos, el tiempo final va a ser el tiempo en que recorra 1000 metros. Porque lo soltaban de 1000 metros. Y ahí hallábamos el tiempo final. Acá es al revés. Acá me está dando cuánto es el tiempo final. Me dice, bueno, cuando llegue al piso, cuando llegue al fondo de la grieta, que son 20 metros, demora 4 segundos. Lo que no conozco ahora es lo otro, lo G. Hoy sí conocía el G que aparecía que era 4,9, decía. Pero ahora no lo conozco. Pero la idea es esa. Entonces la parte A es, yo sé que va a recorrer 20 metros en 4 segundos. Entonces, ¿cómo mezclo esto con lo que está en azul, con la ecuación de cómo se mueve? No recorre 20 metros en 4 segundos. Alcanza el fondo en 4 segundos. Sí, pero el fondo son 20 metros. Ah, bueno. La roca cae hasta el fondo de una grieta 20 metros. O sea, cae 20 metros. Bien. Y se alcanza el fondo en 4 segundos. Cae hasta el fondo y alcanza el fondo. ¿Sí? ¿Convence? Sí. Ahora sí. Bien. Entonces, lo que decían. Y de 4, la trayectoria o lo que se mueve en 4 segundos, por un lado sabemos que es 20 metros, y por otro lado, según la ecuación de la trayectoria, tiene que ser g por 4 al cuadrado. Porque la trayectoria era g por t al cuadrado. Entonces ahí ya casi estamos. Tenemos que 20 es igual a g por 16. O sea, 4 al cuadrado es 16. Entonces, ¿cuánto vale g?
Ahí va, vale 20 sobre 16. Y si quiero la fracción reducida, Es 5 sobre el 4. ahí va 5 cuartos, ¿no? Porque esto lo puedo escribir como 5 por 4 sobre 4 por 4, y se me van unos 4. Esto es 1. Así que la constante gravitacional en ese pequeño planeta va a ser 5 cuartos. Bien, hasta ahí. Sí, Los demás, venimos bien. Bien. Conocemos la trayectoria, digamos, ahora. ¿Qué sabemos? Sabemos que en ese planeta, I de t va a ser 5 cuartos por t al cuadrado. O sea que ahora, para un tiempo menor a 4, digamos, no, porque al tiempo 4 cae en el piso, se supone que una vez que llega al piso no sigue avanzando, queda ahí, pero en un tiempo menor a 4 puedo saber a qué altura está, por ejemplo. Porque ahora conozco cuánto vale la constante. De la parte B me dice determinar la velocidad promedio de caída. La velocidad promedio, recuerden que es lo mismo que la velocidad media. Entonces, ¿cómo hacíamos la velocidad media? Distancia sobre tiempo. sobre tiempo. Ahí va, era la distancia recorrida sobre tiempo empleado. ¿Cuál es la distancia recorrida acá? 20 metros. 20 metros. ¿Y el tiempo empleado? 4 segundos. 4 segundos. Y entonces, velocidad media, ¿cuánto es? 5 metros 5. segundo. 5 metros sobre segundos. ¿Dudas de esta parte? Dale. No, La distancia recorrida son 20 metros porque cae, o sea, pueden pensarlo así. Claro, es que acá no tiene nada que ver, digamos. La velocidad media siempre es distancia recorrida sobre tiempo empleado. Pero lo pueden pensar así. Hay una grieta de 20 metros y la piedrita estaba, creo que decía la piedra estaba por acá y bueno, no sé, de repente sopló viento y la piedrita cayó. Entonces cayó a los 20 metros y lo que saben, por alguna razón, porque estaban controlando, no importa, saben que demora 4 segundos. Genial. Entonces, vamos arriba de vuelta a ver qué sigue. Entonces C dice, determinar la velocidad promedio de caída, pero, o sea, si fuese de caída nada más, si fuese hasta acá, sería lo que acabamos de hacer. Sería la parte B. Pero me pide ahora, por ejemplo, entre 3,5 y 4 segundos. O sea que no es la velocidad promedio de toda la caída, sino solamente la parte de la caída o la porción de la caída que ocurre entre 3,5 y 4 segundos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Podemos aplicar la fórmula general y sabemos G y T nos lo da la letra. O sea, los tiempos nos lo da la letra. ¿Y cómo se ve? Teníamos que hacer lo que hicimos, nada. No, lo de allá ya está, ya conocemos G. El G no cambia, digamos, el planeta quedó quieto. O sea, quieto me refiero a que es el mismo planeta. Entonces G sigue valiendo lo mismo. Ah, entonces allá. Podría. No, perdón. No sé. A ver, pensemos.
Me pide velocidad promedio. ¿Cómo dijimos que era la velocidad promedio? Distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido. Ahí va. Distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido. Si fuese solamente velocidad promedio de caída a secas, que sería la parte B, se sobreentiende que es la distancia total recorrida sobre el tiempo total empleado. Pero ahora me pide velocidad promedio entre 3,5 y 4 segundos. Entonces, ¿qué habrá que cambiar? Yo sé, en 4 segundos yo sé que estoy a 20 metros. Ahí va. Podría calcular a qué altura estoy en 3,5, ver la diferencia. Exacto. Hay que Y hacer ya, eso mismo. ya sé Ahí que va. son 0,5 segundos y ahí hago Perfecto. Hay que hacer lo mismo porque otra vez es velocidad promedio. Entonces, otra vez es distancia recorrida sobre tiempo empleado. El tiempo va a ser la diferencia de tiempos. En este caso, 0,5 segundos. Pero para la distancia, si bien acá sé que ya son 20 metros, este no lo conozco todavía. Pero lo puedo calcular, porque tengo la función trayectoria. Entonces, ahora vamos a hacer eso y hacemos un dibujito, pero quiero que vayan pensando lo siguiente. La velocidad esa que vamos a calcular ahora, entre 3,5 y 4 segundos, ¿va a ser más chica, va a ser igual o va a ser más grande que la velocidad promedio en todo el trayecto? Piensen en un momento y después me dicen. Y dado que se va acelerando, va a ser más grande. El resto que dice. Opino igual. ¿Ser igual? Estoy de acuerdo. Bueno, hagamos la cuenta a ver qué pasa. Entonces, la parte B sería calcular en todo esto. Ahora me dice, para acá nada más, en t igual 3,5 y tengo que calcular esta distancia. En vez de usar toda la distancia, solo uso esta distancia. Entonces, digamos, la velocidad media 2 va a ser la distancia a tiempo 4, llama y acá la trayectoria, y en tiempo 4 menos i en tiempo 3,5. Esa es la distancia recorrida entre 3,5 y 4 segundos, sobre 4 menos 3,5, y ese es el tiempo empleado. Por otro lado, sabíamos que i era 5 cuartos por t al cuadrado. Acá no hay que hacer nada igual, ¿no? Como decía el compañero, acá ya sabemos que es 20, porque la letra me decía que tiempo 4 estaba a 20 metros. Para este sí, vamos a tener que calcular a ver cuánto da. Entonces, i de 3,5 es 5 cuartos por 3,5 al cuadrado. ¿Cómo podemos seguir ahí? ¿Por qué pusiste 3 sobre 5? Porque me equivoqué. Bien, gracias. Es 3,5. No sé si hallar la potencia en la calculadora o seguir de otro modo. Sí, estoy pensando ese y no va a ser mucha cosa, porque 3,5 es lo mismo que la mitad de 7, 7 medios. Entonces, esto sería 7 medios al cuadrado, pero no puedo cancelar nada ahora. O sea que básicamente lo puedo hacer en la calculadora, si quiero. Esto va a ser 5 medios por 5 cuartos, ¿será? 5 cuartos por 49 cuartos. Y no puedo cancelar nada. Ahí. No puedo cancelar nada porque esto es 7 por 7. Entonces acá abajo no aparece ningún 7, no lo puedo cancelar. Y todo esto que aparece acá abajo son potencia de 2 y esto es un 5 que es primo. Entonces tampoco lo puedo cancelar. O sea, esto ya es la fracción irreducida. Que va a ser 200, 5 por 9, 45, 245 dividido 16.
Entonces, si quieren, para hacerlas más rápido, hagan la calculadora. Así que la distancia recorrida es 20 metros menos 245 sobre 16. $15,31, bien. Aproximadamente 15,31 metros. Ah, no, para, ¿eso es lo que da todo o es este que está acá? Eso es lo que da Ah, 245 y bien. 16. Está, genial. Entonces, esto que está acá es aproximadamente 15,31. Así que toda la cuenta va a ser aproximadamente. Sí, estaba raro, ¿no? Porque estaba casi llegando al piso en 3,5. Va a ser. Ahí va, 4,70. Sí. O sea que la distancia recorrida es 4,70. Por lo tanto, la velocidad media, 2, que es 100 segunda, va a ser 4,7 dividido 0,5, porque es el tiempo que demoraba. 0,5 es un medio, o sea que esto es 4,7 dividido un medio. Y recuerden, cuando tenemos una fracción dividiendo abajo, es dar la vuelta. O sea que 2 por 4,7. Y eso va a ser 9,4. O sea que la velocidad media entre 3,5 segundos y 4 segundos es 9,4. Entonces ahora podemos responder la pregunta. Es más grande que la velocidad media en todo el trayecto. ¿Por qué será eso? Porque a medida que desciende va acelerando por la G. Ahí va, ¿no? Esto va cada vez más rápido, justamente. Entonces, acá tenía velocidad cero, digamos, y yo empiezo a promediar desde acá arriba, tengo muchos momentos donde va lento, básicamente, y acá va más rápido. Entonces yo promedio todo, como que lo lento y lo rápido se balancea y me da una velocidad promedio de 5, pero si yo solo promedio acá abajo, que va rápido nada más, digamos, le quito la parte lenta, va más rápido. Al contrario, si solo promedio acá arriba, me debería dar más chico que 5, porque ahí todavía va muy lento todavía. Esa es la idea. Entonces, ahora después les pide repetir esto con otros, con 3,9 y 4 segundos, y después con 3,99 y 4 segundos. Eso se lo dejo a ustedes, es repetir la misma cuenta. Pensemos en la parte D. La parte D dice, ¿con qué velocidad instantánea golpea el fondo de la roca? El fondo de la roca no, el fondo de la grieta. O sea, la roca golpea el fondo de la grieta. Acá es grieta. O, bueno, capaz es más fácil cambiarle el D. ¿Con qué velocidad instantánea golpea el fondo de la roca? ¿Cómo podemos calcular la velocidad instantánea con que la roca golpea el fondo? ¿La derivada de qué? ¿De la posición? Ahí va, la derivada de la posición. Entonces, la posición o la trayectoria, que en este caso es lo mismo, era I de t igual 5 cuartos por t al cuadrado. La velocidad instantánea va a ser la derivada. Es decir, que va a ser la derivada de 5 cuartos por t al cuadrado. ¿Cómo derivo esta función? 5 cuartos por 2t. 5 cuartos por la derivada de t al cuadrado, y la derivada de t al cuadrado es 2t. Así que 5 cuartos por 2t. ¿Puedo simplificar un poquito esto? ¿5 medios t? Ahí va. 2 dividido 4 es un medio. Así que me queda 5 por un medio, que es lo mismo que es 5 medios. Entonces, la velocidad instantánea para cualquier tiempo va a ser 5 medios t.
Eso no responde a la pregunta, pero me acerca a lo que yo quiero. La pregunta era, ¿cuál es la velocidad instantánea cuando la roca choca el fondo de la grieta? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Y ya habíamos calculado el tiempo, ¿no? Que demoraba en llegar Ahí va, a sí. los 20 metros. No habíamos calculado, pero la letra me lo decía, iba a usar ese tiempo. O sea, esta es la velocidad instantánea, eso. vos le das un tiempo, él te da la velocidad instantánea. Entonces, ¿cómo vinculamos esto con lo que nos pide? Es, la roca llega al fondo de la grieta en 4 segundos. ¿Cómo sé? La letra me lo dice. Entonces, la velocidad instantánea, cuando la piedra o la roca llega al fondo de la grieta, va a ser la velocidad instantánea cuando t vale 4 segundos. B de 4. Y eso es 5 medios por 4. Ahí va, 10. O sea que llega a una velocidad de 10 metros sobre segundos. ¿Dudas de esto? No. A mí lo único que me marea son el tema de el tema de la que usa como fracciones nomás. Por ejemplo, Sí, claro, en el término de transformar los resultados en fracciones. Eso es lo que me marea a mí nomás. o sea, de vuelta, seguramente, no lo digo que sí ni que no, pero seguramente en el parcial ponemos la calculadora, lo cual no quita que está bueno saber usar fracciones. Todo el práctico 1 fue de manipulación de fracciones, entonces digo, por algo estaba ahí ese práctico, no era simplemente para pasar el tiempo. La idea es que de a poquito vayamos aprendiendo a usar fracciones. Simplemente porque esta cuenta acá, por ejemplo, sin calculadora sale en 2 segundos. Justo cuando es dividir entre 0,5, es dividir entre un medio, me parece que eso es multiplicar por 2, y no es una cuenta súper difícil, es multiplicar por 2. Entonces, a lo que voy, si un día estás sin calculadora, sin un teléfono, sin nada, y tienen que hacer esta cuenta, no debería de complicarles la vida. Si me dicen hacer esta cuenta, 245 sobre 16, bueno, todavía. O sea, se puede hacer a mano, digo. Es división entera como la escuela, pero es un poco más complicada si quieren. Pero este tipo de cosas debería de ser de manejo cotidiano. Bien. Bien. Entonces, ¿qué sigue? En el práctico sigue derivadas. Vamos a hacer así. Antes que me olvide. El lunes que viene es feriado. Ya perdimos una clase por el feriado pasado, entonces deberíamos recuperar una clase. Tengo 2 propuestas para hacerla, a ver qué les queda mejor. Puede ser el martes a la misma hora, o sea, el martes que viene, a la misma hora me refiero de 20 a 21:30, o el jueves a la misma hora. O sea, el miércoles seguro, el lunes no vamos a tener, puede ser martes o jueves. Yo preferiría que sea el martes porque hay gente que tenemos física y se nos superponen los horarios. Y bien, y a ver si no... ¿Y este viernes pueden? ¿De 20 a 21:30? Sí. ¿Sí? Sofía dice que no. Yo sí, porque salimos de clase. Bueno, hago una encuesta en el EVA y bueno, y vemos. Son esas 3 opciones en principio. Este viernes, si no, el martes o jueves de la semana que viene. Queda medio lejos para la otra semana, profe. Se nos va a sumar los teóricos que vienen de la semana siguiente. No, que está bien igual, porque con lo que vieron de teórico hoy, podrían hacer hasta el 3, que es lo que quería comentar un poquito ahora. Bueno, y el 4. O sea, el 3 y 4 ya lo pueden hacer con lo teórico que vieron hoy. Entonces, esto lo pueden ir adelantando de a poco. Total, yo hago la encuesta y vemos, el que más votos tenga lo hacemos. Igual queda grabada, digo, pero vamos a tratar de que esté la mayoría. Bárbaro. Entonces, lo último, y ya los dejo,
les pido que, ya sea para el viernes, o sea cuando sea que sea la clase esta que vamos a tener, traten de hacer algo del 3 y 4. Lo que sí quiero que hagamos ahora rapidito es una tablita con las cosas con las derivadas que sí sabemos que aparecen acá. Por ejemplo, la exponencial, por ejemplo, el logaritmo, por ejemplo, coseno. Entonces vamos a hacer esa tablita rapidito. F de X, y acá ponemos la derivada. Entonces, la exponencial, ¿se acuerdan cómo es la derivada? Es la misma. Esta es la exponencial. El logaritmo, ¿No es 1 sobre X? ahí va, 1 sobre X. El coseno, Es menos el seno. el coseno O es es el menos, seno de. ¿no? o ¿Está es bien? el- El coseno es menos el seno y el seno es el coseno. Ahí va. Bien. Y después son polinomios, que eso ya hemos estado derivando. Son esas las cosas raras que aparecen, si quieren. Un coseno, logaritmo y exponenciales. Entonces, en el ejercicio 3 hay que aplicar la regla del producto. Siempre tenemos productos. Y en el ejercicio 4 hay que aplicar las reglas del cociente. Entonces, es ir al teórico, digamos, y ver cómo son esas reglas. Y después recordando cómo es la derivada de un polinomio, que eso más o menos debería ser manejable, y teniendo estas en mano, podría salir. Igual, la que viene, si nos sale alguno, lo vemos. Pero traten de ir avanzando un poco, por lo menos. Bien. Entonces, ahora en un ratito, o mañana capaz, publico en el EVA la encuesta. En el foro de novedades. Voy a poner una novedad que diga encuesta o algo por el estilo. Y ahí dejamos la encuesta y ustedes votan. Díganle al resto de compañeros que vengan a este grupo, si alguno no está o algo, avísale. Y tal, yo mañana ya de noche les aviso si quedó para el viernes o quedó para cuándo. Bien. Nos estamos viendo entonces. Pasen bien. Bueno, gracias, profe. Chao, gracias. Chao, profe, gracias.